Bueno, vamos a definir entonces ahora las funciones seno y coseno. Las funciones seno y coseno son funciones que vamos a definir sobre todos los números reales. Las definiremos primero para valores entre 0 y 2π, para ángulos entre 0 y 2π, y luego vamos a ver cómo extendemos la definición a todos los números reales. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para definir seno y coseno? Vamos a considerar la circunferencia trigonométrica, la circunferencia de centro en el origen, de coordenadas, y radio 1, ¿sí? Aquí estamos en el plano XY, la circunferencia entonces de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Vamos a considerar un punto XY sobre esa circunferencia. Ese punto XY va a estar determinando un ángulo al que llamamos T, que se va a formar con el eje X positivo y el segmento que une al origen con el punto XY, ¿sí? Consideramos entonces un ángulo, el ángulo que está queda determinado entre el eje X positivo y el punto XY. Ese es un ángulo que va a estar entre 0 y 2π. Bien, y vamos a definir para estos ángulos entre 0 y 2π, vamos a definir el coseno de t, el coseno del ángulo, como el valor de la abscisa del punto XY, o sea, el valor X. Y vamos a definir el seno del ángulo como la ordenada del punto XY. Es decir, que el seno está midiendo la altura que tiene este punto XY. Esa altura puede ser un número positivo, podemos pensar que estamos a altura negativa, digamos, el valor de y es negativo. Y el coseno está midiendo cuánto nos estamos desplazando con el punto hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Nuevamente puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Bien, entonces, el seno y el coseno quedan definidos de esta manera para valores entre 0 y 2π. Y para cualquier otro número real, vamos a decir que se extienden las funciones seno y coseno, se extienden de manera periódica, ¿sí? Cada 2π la función seno y coseno se empieza a repetir. Entonces decimos que extendemos por periodicidad a toda la recta las funciones seno y coseno, que en principio las tenemos definidas para ángulos entre 0 y 2π. Tiene sentido extender de esta manera a las funciones seno y coseno, porque ¿qué estamos haciendo al sumar 2π o al sumar cualquier múltiplo de 2π? Estamos dando un giro completo, o varios giros completos, y entonces estamos cayendo en el mismo punto en donde estábamos anteriormente, ¿sí? Lo mismo que restar 2π, ¿no? Restar 2π podemos interpretar como estar dando un giro en sentido horario, y nuevamente nos quedamos parados en el mismo punto XY en donde estábamos. Y entonces, como el coseno y el seno dependen de las coordenadas del punto XY, tiene todo el sentido del mundo hacer esta extensión a todos los números reales. Bueno, ahora en un momento vamos a ver cómo son las gráficas del seno y del coseno, pero antes observemos que de la definición podemos deducir de inmediato un par de propiedades que son muy importantes del seno y del coseno. La primera propiedad es que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de cualquier ángulo, eso nos da 1. Eso es consecuencia directa de la definición. El coseno es x, el seno es y este punto XY que estamos considerando es un punto sobre la circunferencia trigonométrica, o sea que es un punto que cumple que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, coseno al cuadrado más seno al cuadrado será igual a 1.
¿Sí? Esta es una identidad muy importante que vamos a estar usando continuamente. Y la segunda propiedad que se desprende de inmediato es que el coseno y el seno son funciones que están acotadas entre -1 y 1. ¿Sí? El valor más grande que puede tomar la ordenada de este punto i es 1 y -1, es el valor más chico, por lo tanto el seno queda acotado entre 1 y -1. Mientras que el coseno, el valor más grande que puede tomar el x, la abscisa del punto que estamos considerando es 1, el valor más chico que puede tomar es -1, así que el seno queda acotado también entre -1 y 1. Así que tenemos aquí dos propiedades que son muy importantes y que se desprenden de la definición. Bueno, veamos ahora un poquito cómo son las funciones seno y coseno cuando las evaluamos en distintos ángulos. Bien, entonces consideremos por ejemplo, primero la función coseno. La función coseno dijimos entonces quedaba definida por el valor de la abscisa del punto xy. Entonces, fíjense qué va a pasar cuando nos movemos con el punto xy. Cuando nos movemos con el punto xy, por ejemplo, estamos partiendo de 0, ahí el coseno va a valer 1, después el coseno va a ir tomando valores cada vez más pequeños, ¿sí? La cantidad que estamos midiendo es esta cantidad que está aquí en rojo, y que también tenemos aquí en rojo. Cuando llegamos a ángulo pi sobre 2, el coseno vale 0, después el coseno toma valores negativos, ahí estamos en el segundo y en el tercer cuadrante, ahí el coseno toma valores negativos, el x es negativo. En particular en pi, el coseno vale -1, el coseno aquí en 3 medios de pi vale nuevamente 0, y en el cuarto cuadrante el coseno toma valores positivos. Entonces aquí, en este gráfico que tenemos a la izquierda, lo que estamos haciendo es dibujar. Entonces, en el eje horizontal, digamos, estamos considerando el ángulo t, ¿sí? Y en el eje vertical estamos considerando el valor del coseno. Después, por supuesto, que nosotros a las variables les podemos poner otros nombres, por supuesto, ¿no? Lo que importa es aquí que se refleja la relación que hay entre la variable independiente, en este caso el ángulo t, y la variable dependiente, que va a ser los valores que toma el coseno del ángulo. Bien, entonces habíamos dicho que el dibujo entonces del coseno nos quedaría algo así, para ángulos entre 0 y 2π, pero para otros ángulos, para otros números reales que consideremos, simplemente vamos a ver que el dibujo se empieza a repetir porque hemos dicho que la función se extiende por periodicidad, ¿sí? Entonces el dibujo quedará repitiéndose de 2π en 2π. Bien. Eso para el coseno. Y para el seno algo similar. Para el seno algo similar. Ahora tenemos que mirar la ordenada del punto xy que consideremos. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, con ángulo 0, la ordenada y vale 0, así que el seno vale 0. En el primer y segundo cuadrante, cuando el ángulo está entre 0 y pi, el seno toma valores positivos. En particular, en pi sobre 2, el seno vale 1. Y luego, en pi vale 0 el seno. Luego, en el tercer y cuarto cuadrante, el ángulo
se mueve entre pi y 2pi, ahí el seno toma valores negativos. Y lo mismo que dijimos para el coseno, cuando consideramos otros ángulos, vamos a ver que el seno, como se extiende por periodicidad, el gráfico del seno se empieza a repetir. Bien, así que aquí tendríamos la gráfica del seno y la gráfica del coseno. Es importante que nos vayamos acostumbrando a reconocer rápidamente en qué sectores el coseno es positivo, en qué sectores el seno es positivo, cuándo el seno y el coseno valen 0, cuándo el seno y el coseno valen 1, esos son valores que van a ser de mucho interés. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenemos una manera de verlo fácilmente a eso recordando la definición. El coseno, la abscisa del punto xy sobre la circunferencia trigonométrica. El seno, la ordenada del punto xy sobre la abscisa, sobre la circunferencia trigonométrica. Bien, vamos ahora a continuación a calcular el seno y el coseno de algunos ángulos particulares.